Hola y bienvenido. Mi nombre es Héctor y soy escritor, no youtuber, ni tiktoker, ni influencer. Hablemos de otro de esos clasicazos de la literatura, de esos que me recomendaron en su momento de los que hablara y me parece importante que le prestemos atención. Hablemos de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Para los que hacemos ficción es como una epifanía descubrir los infinitos caminos por los que puede surgir un texto de ficción, por los que pueden hacer. Parafraseando al director de cine Rodrigo Cortés, una novela es una improbabilidad de la estadística. Esto es algo que, lo he dicho varias veces, un académico que no escribe ficción apenas logrará comprender del todo, cuando realmente se mete en los terrenos de lo intertextual. La historia de cómo surgió Fahrenheit 451 es en sí misma una novela maravillosa. 5 pequeños brincos y un gran salto. 5 petardos y una gran explosión. Así lo describe Ray Bradbury. Los 5 pequeños brincos o petardos son 4 relatos que escribió antes de la novela y una anécdota vivida que terminó escribiendo también antes de llegar a la narración definitiva. El primer brinco petardo, vamos a llamarlos así, se tituló Bonfire, un cuento corto que Bradbury jamás vendió a ninguna revista, donde imaginó los pensamientos literarios de un hombre en la noche anterior al fin del mundo. El segundo brinco petardo fue un cuento más imaginativo, según sus propias palabras, titulado Bright Phoenix, donde un fanático amenaza al bibliotecario a causa de unos libros condenados a la hoguera, un bibliotecario de un pueblo. Cuando los incendiarios, los que iban a quemar esos libros, llegan a la biblioteca para cumplir su libricidio, se percatan que los libros no existen, están salvados, memorizados por cada una de las personas del pueblo. Bradbury menciona otros 2 pequeños brincos petardos. Uno cuando escribió The Exiles, donde varios personajes desterrados a Marte vuelan hacia una muerte definitiva cuando en la Tierra arden los últimos libros. El siguiente sucedió con el cuento Usherish, un héroe que reúne en una casa de Marte a todos los incendiarios de libros que conoce, quienes creen que la fantasía es perjudicial para la mente. Los hace bailar, este personaje, este protagonista, los hace bailar un baile de disfraces y los ahogó a todos en una laguna. Y por último, la anécdota que para él significaba un último pequeño brinco o petardo. Cuenta Bradbury en el prólogo de la edición de 1993 de Fahrenheit 451 que en 1950 o 51 iba con un amigo paseando por Wilshire en Los Ángeles. Por cierto, un sitio magnífico donde yo pasé también bastante tiempo en el 2016, si mal no recuerdo. Bueno, iba él con su amigo por la calle Wilshire cuando un coche de policía se detuvo y un agente salió y les preguntó qué estaban haciendo. Poniendo un pie delante del otro, contestó Bradbury. El policía, que estaba evidentemente molesto, repitió la pregunta. Va respirando el aire, hablando, conversando, paseando, volvió a decir Bradbury. El oficial, ya visiblemente molesto, frunció el ceño y se quedó con ganas de decir algo, pero no dijo nada. Simplemente Bradbury apostilló. A ver, es ilógico que usted
oficial nos haya abordado. Si hubiéramos querido asaltar a alguien o robar una tienda, habríamos conducido hasta aquí, habríamos asaltado o robado y nos habríamos ido en coche. Como usted puede ver, no tenemos ni coche, solo nuestros pies. Paseando, dijo el oficial. Solo paseando. Claro, en ese momento Bradbury asintió, dijo, sí, estamos con la cabeza, dijo, sí, diciendo, estamos solo paseando. Bien, dijo el oficial, pero que no se repita, El coche patrulla se alejó y el autor quedó atrapado por el hecho. Cuenta que en ese momento corrió a su casa y escribió de un tirón un relato titulado El peatón, que habla de un tiempo futuro en el que está prohibido caminar y los peatones son tratados como si fueran delincuentes y como si fueran criminales. Este relato es probablemente la base inicial, aunque todavía no es fundamental, de lo que conocemos hoy, la novela, de lo que conocemos hoy de la novela que abordamos. ¿Cómo fue el proceso desde aquel último pequeño brincopetardo que fue el relato del peatón hasta lo que hoy conocemos como Fahrenheit 451? El peatón fue rechazado por todas las revistas a las que Bradbury lo presentó para intentar publicarlo, y acabó en la revista política Reporter, ni siquiera en una revista literaria. A lo que el autor calificaba a estas revistas de Reporter como de poca categoría. Y el gran problema era que en ese entonces ganaba muy poco por lo que publicaba. Y según él mismo dejó escrito, era muy pobre, pero pobre, que no se podía ni siquiera permitir un espacio para escribir en su propia casa. Y tenía mujer y una hija que mantener. Entonces, de estas cosas que uno no se explica, de verdad, lo digo desde el punto de vista del creador, son cosas que uno a veces no sabe ni explicar. Él estaba paseando al azar por los jardines de la biblioteca de la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA. Descubrió una sala de mecanografía del sótano. Él lo cuenta muy bien porque dice que él paseó y escuchó el ruido, lo explica, lo cuenta muy bien. Pues había en aquel espacio de la biblioteca una docena o más quizás de viejas Remington u Underwood de máquinas de escribir que se alquilaban a 10 centavos la media hora. La idea nacida de esos 5 brincos, pequeños brincos o petardos, como él los llama, en especial el encuentro absurdo con el policía que se dedicó a responder todas sus preguntas estúpidas, dio a Ray Bradbury una inspiración. Para él, las prohibiciones absurdas eran una obsesión, y entre todas, la reiterada quema de libros de las que había leído junto a su amor por los libros y las bibliotecas, terminó llevándolo a la idea de una sociedad donde los libros eran pasto de las llamas, que para él no solo simbolizaba una censura oficial, sino también la paulatina desidia de la sociedad por la lectura. Una sociedad dominada por el entretenimiento superficial y la tecnología. ¿Os suena de algo? Claro, todos estos elementos, junto a su propio amor entre tantos libros, mientras él buscaba libros, revisaba en el sótano, en la biblioteca de UCLA, todos estos elementos lo llevaron a escribir como un loco. Un texto, estaba pateando, como el que dice, las teclas de las máquinas de escribir que alquilaba. Escribió un texto que era la extensión o la ampliación de la idea original de Bonfire. No puedo explicarles qué excitante aventura fue un día tras otro atacar la máquina de alquiler, meterle monedas de 10 centavos, aporrearla como un loco, correr escaleras arriba para ir a buscar más monedas, meterse entre los estantes y volver a salir a toda prisa, sacar libros, escudriñar páginas, respirar el mejor polen del mundo, el polvo de los libros, que desencadena alergias literarias. Luego correr de vuelta abajo con el sonrojo del enamorado, habiendo encontrado una cita aquí, otra allá, que metería o embutiría en mi mito de ingestación. Yo estaba como el héroe de Melville, enloquecido por la locura. No podía detenerme. Yo no escribí Fahrenheit 451. Él me escribió a mí. Había una circulación continua de energía que salía de la página y me entraba por los ojos y recorría mi sistema nervioso antes de salirme por las manos.
La máquina de escribir y yo éramos hermanos siameses, unidos por las puntas de los dedos. Terminó la primera versión de la novela en apenas 9 días de trabajo intensivo, machacando teclas de la máquina de escribir. Eran 25.000 palabras, que todavía no eran Fahrenheit 451. Se titulaba The Fireman, el bombero, y era más corto de lo que hoy conocemos como la novela en que llegaría a convertirse. El relato finalmente se publicó en la revista Galaxy, y es muy probable que hubiera pasado como otros tantos buenos textos del autor, que sí, formarán parte de su legado. Hoy lo sabemos, hay muchos textos, cuentos de él que forman parte de su legado, pero no tendrían mayor trascendencia si no fuera por lo que él llama el gran salto, la gran explosión que siguió a los 5 pequeños brincos o petardos. El editor de Ballantines Books, tras haber leído El bombero, le propuso al autor convertirla de relato a novela, agregando 25.000 palabras más. Y él se la iba a publicar. Claro, con muchas dudas, Bradbury volvió a la biblioteca a aporrear teclas, porque él no tenía claro. Él decía, él dice muchas veces que él no es un escritor intelectual, sino que los personajes se le tienen que meter en la piel y él escribir como un poseso. Pero en realidad, cuando tuvo la seguridad, él se metió y lo hizo. Y cuando tuvo la seguridad de que el texto era viable, que era posible, que iba a salir, se dedicó a buscar revistas que publicaran fragmentos a modo de adelanto y de publicidad de lo que sería el texto final, que ya sí se iba a llamar Fahrenheit 451. Sin embargo, dichos capítulos no encontraban salida editorial. Bradbury intentaba infructuosamente buscar al menos que se publicaran mínimos fragmentos en alguna revista, pero llegaba a todos lados con evasivas o puertas cerradas. Mira, nadie quería arriesgarse con una novela que tratara de la censura en pleno periodo de precisamente eso, censura sociocultural o sociopolítica en los Estados Unidos. No olvidemos que estamos en los inicios de la cacería de brujas que fue el macartismo, que se persiguió, sí, muchas ideas comunistas de personas que estaban probablemente haciendo algún tipo de delito, pero también se persiguió a gente que no tenía nada que ver ni con comunismo ni con nada, simplemente porque tenían ideas de izquierda. Y en ese contexto nadie quería atreverse con un texto que hablara de censura. Un editor de Chicago, joven, emprendedor y sin dinero, invirtió todo el dinero que poseía en comprar los derechos de lo que iba a ser Fahrenheit 451 y lo publicó en los números 2, 3 y 4 de una revista que estaba a punto de lanzar. El editor, estas son las cosas curiosas e increíbles de la creación que uno no entiende. El editor era Hugh Hefner y la revista era Playboy, que salió durante el invierno del 53 al 54. Es increíble. Había salido a la luz Fahrenheit 451, una de las novelas más impactantes de la historia de la literatura y que hoy en día es todo un clásico. Eels are bad. They're dangerous. And they want chaos in your hearts and your minds. They want to make you unhappy. Eels try to upload graffiti to the Dark Nine before we can burn it. What should these young natives do, Master Trooper? Stay vivid on the Nine. If you see something, say something. Eels say we limit information. Lies. Master Trooper Montag, can you read any book you want on the Nine? Sir, any book, sir. Yuxi, show us some classics. The Bible, To the Lighthouse, and Moby Dick. This is all you need to know. Anything else will make you sick, crazy. And that's why we're here, to protect you and to keep you safe and happy. Understood? Yes, sir! Fahrenheit 451 es lo contrario de la utopía. Es una distopía. De esto en algún momento quizás hable un poquito más. Es un lugar imaginado y donde la aparente felicidad de los ciudadanos está escamoteada. En el lugar todo el mundo parece feliz, pero en realidad esta felicidad está oculta, está como robada, porque no existe realmente libertad. Si la has leído, estarás de acuerdo conmigo que la sociedad que describe es una de las más espantosas y apocalípticas que nos ha ofrecido la literatura de ciencia ficción.
a la altura de 1984, o también The Brave New World, de Un Mundo Feliz. Imagina una sociedad en la que los libros y la lectura están proscritos, donde impera el culto a la ignorancia y en el que los poderes públicos persiguen a quien posea libros, incluso a los que leen a escondidas, porque la lectura es un delito y los libros hay que quemarlos. El gobierno de esta sociedad ha descubierto que la gente es desdichada, que está engañada a través de un bombardeo continuo de información que es errónea, que incita al consumismo y a la violencia. Y en su afán porque la gente sea feliz y no consuma esta información falsa, ¿qué hace el gobierno? Patrimonializa el acceso a esa información. Y como parte de ese intento, decreta la prohibición de conservar libros o conocimientos que le permita al individuo pensar por su cuenta. El ser humano no debe cuestionar los datos, no debe tener el peso de tomar decisiones y debe sentir seguridad de que alguien, en este caso el gobierno, le filtra la mentira y le entrega solo la verdad. Claro, así tampoco el ciudadano tendrá necesidad de acciones individuales o de rebelarse contra nada. Lo que tiene que hacer es ser feliz, porque todo es felicidad. ¿Os suena de algo? Permítanme un apunte personal. Aunque español por familia, nací y viví en Cuba hasta los 32 años. Fue allí en una pequeña y acogedora ciudad llamada Pinar del Río, donde leí 1984, Un Mundo Feliz y Fahrenheit 451. Imagina el encontronazo de las tres novelas para un joven cubano de unos 16 años, que más o menos fue cuando leí la novela de Bradbury. Las otras dos las leí más tarde, porque no interesaba que se leyeran en la isla, y uno entiende por qué. Pero Bradbury era como ciencia ficción, podía pasar un poquito más. Claro, en ese entonces yo tenía una alta sensibilidad, era muy callado, observador y curioso, leía como una bestia. Me habían hecho creer, como la mayoría de los adolescentes de mi país en esa época, que Cuba era el país más libre, el más solidario y que mejor trataba a los necesitados. Y si no éramos del todo felices era porque teníamos enemigos en el exterior o lo que fuera. Claro, esa era la única información que recibíamos. No teníamos con qué comparar. Hasta que me encontré con esta y otras novelas que de una forma u otra metían la infelicidad en el cuerpo de los que se preguntan cosas. Y durante mucho tiempo yo entendía que la novela me gustaba porque retrataba lo que yo sentía hacia mi entorno, ese enfrentamiento que yo vivía en mi sociedad con el gobierno, con gente fanática, hasta que descubrí que la lectura de alguna forma me fue llevando a la escritura. Volví a leer Fahrenheit 451 ya cuando escribía y mucho más, con un poco más de madurez, y lo hice al menos 2 o 3 veces más en mi vida como creador de ficción, y me percaté que era un clásico que impactaba a muchos en muchas geografías, no solo en mi biosfera dictatorial cubana. Leer obliga a pensar porque nos hace incómodos con el entorno, nos obliga a preguntarnos por qué no somos felices como el protagonista de la novela que leemos, o en su momento también nos puede señalar los motivos por lo que no lo somos, porque puedes leer una novela muy bonita en la cual tú dices ¿por qué no soy así? O puedes leer una novela que no sea tan bonita pero reflexiva y también te hace pensar sobre el mundo. Las autoridades en Fahrenheit 451 lo han comprendido. Lo que impide ser feliz a nuestros ciudadanos debe ser erradicado, y leer lo provoca. Será un crimen severamente castigado por las leyes. Ni falta hace decir que se trata de esta sociedad que describe Fahrenheit 451, de una felicidad vacía, implantada en los moldeados cerebros de la masa a través de los medios de comunicación, en especial la televisión. Claro, todavía no había internet ni redes sociales. No se pueden imaginar todo lo que esta novela me impactó y me marcó a mí en Cuba. La primera genialidad de esta novela es el título. Fahrenheit 451 hace referencia a la temperatura a la que el papel de los libros
entra en combustión. Obviamente en la escala Fahrenheit, y que equivale a unos 233 grados centígrados. Existen estudios que cuestionan la precisión científica de este dato, pero ya no tiene sinceramente ni la menor importancia, porque muchos se lo creen gracias a esta novela, como otros muchos creen que existen los vampiros gracias a Drácula. Y este es el poder de los libros. La segunda genialidad es colocar el punto de vista en Montag, uno de los bomberos de esta sociedad. Y ojo con el caso de ponerlo en los bomberos, ojo con este dato. Los bomberos en Fahrenheit 451 son una nueva clase de policía, un grupo político poderoso destinado a la destrucción del patrimonio literario de la humanidad, para así proteger el nuevo orden. Sí, la misión de los bomberos no es apagar fuegos, sino provocarlos. El arma principal de un bombero en Fahrenheit 451 es un lanzallamas para quemar libros y por tanto resguardar la felicidad distópica de la sociedad que describe. Montag es integrante esencial de esta nueva policía política y desde el principio está convencido de su labor y su papel. Pero a pesar de que los medios propagan todo el tiempo la felicidad de la sociedad, en su interior él no es del todo feliz. Un día, durante un servicio para quemar libros, obviamente, sin motivo aparente, y gracias a que había tenido en días previos varias conversaciones con Clarice, una joven diferente que piensa, observa, se sorprende y que por tanto también se cuestiona el estado imperante, Montag oculta en sus ropas uno de los libros que debía destruir. Su gesto marcará su vida. Desde el momento en que comienza a leer sigilosamente, temeroso, furtivo, ansioso, ya no volverá a ser el mismo. Montag ya no solo lee, también empieza a añorar libros viejos, antiguas novelas, libros de filosofía, religión, y con ello vuelve el recuerdo de una vida anterior, normal, sin información condicionada y donde había de todo, bueno y malo, pero verdadero. Montag obtiene lo que la distópica sociedad en la que vive le quería evitar. Montag se vuelve un desdichado que piensa, y con la infelicidad y la reflexión llega la rebelión contra el sistema, contra los colegas de profesión, contra su jefe, Billy, quien cumple a rajatabla con las leyes. Es así que comienza Montag a buscar información y conocimientos y su vida inevitablemente va a cambiar. La novela fue publicada y finalmente en 1953. Tuvo un éxito inmediato y se convirtió en una de las obras fundamentales de la literatura distópica, a la altura, como ya mencioné antes, de 1984 de George Orwell y Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. En 1954 la novela ganó el premio en literatura de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras y la medalla de oro del Commonwealth Club de California, y posteriormente obtuvo varios otros premios, como el premio Prometheus o el premio Hugo. Ha tenido varias adaptaciones cinematográficas, como la muy destacable de François Truffaut en 1966. Pero más allá de las versiones cinematográficas, más allá de los premios, sobre todo, Fahrenheit 451 sigue gozando del favor del público, que más de 70 años después siguen validando su mensaje. Fahrenheit 451 sigue teniendo casi el mismo impacto que cuando se publicó, lo cual habla bastante mal de nosotros como sociedad, porque los criterios que la crearon siguen vigentes, a pesar de que los medios tecnológicos son otros. Sigue acarreando la novela el mensaje con que nació, especialmente en un mundo cada vez más digitalizado, donde el acceso a la información coexiste con la distracción constante y los riesgos de la censura. Para evitar dudas, el propio Ray Bradbury dejó escrito en varios textos dispersos que había concebido Fahrenheit 451 a partir de hechos concretos, como las purgas de libros, purgas quemas, cuando se quemaban libros
en épocas de Hitler y Stalin, y la cacería de brujas de Salem. Pero también él miraba hacia el futuro, hacia su constante preocupación por el impacto negativo de la televisión, otras tecnologías y la censura en la sociedad. Estuvo él, Bradbury, durante toda su vida inquieto, porque si las personas priorizaban el entretenimiento fácil, se podría llegar a destruir el pensamiento crítico y se alejarían de la reflexión, la lectura y el diálogo. Solo resta mencionar una predicción que mi bombero jefe Beatty hizo en 1953, en medio de mi libro. Se refería a la posibilidad de quemar libros sin cerillas de fuego, porque no hace falta quemar libros si el mundo empieza a llenarse de gente que no lee, que no aprende, que no sabe. Si el baloncesto y el fútbol inundan el mundo a través de la MTV, no se necesitan viris que prendan fuego al queroseno o persigan al lector. Si la enseñanza primaria se disuelve y desaparece a través de las grietas y de la ventilación de la clase, ¿quién después de un tiempo lo sabrá o a quién le importará? ¿Qué quieren que les diga? Antes de terminar, algunas curiosidades que no todos saben o no todos recuerdan. Bradbury escribió un conjunto de relatos que recoge historias de Fahrenheit 451 y donde mantiene la evolución de las ideas y la preocupación por la sociedad. Su título es A Pleasure to Burn, el placer de quemar. Te recomiendo vivamente la lectura, porque utiliza muchos de los personajes de la novela y los desarrolla en diferentes cuentos y relatos que viven por separado. Y último, y esta vez serio, no se le da suficiente importancia a la frase de Juan Ramón Jiménez con la que Ray Bradbury encabeza algunas de las ediciones de su novela a lo largo de los años. Esa frase es la mejor invitación a ser diferente, a buscar la verdad, a no creerte la primera frase, la primera información, lo primero que te ofrecen, y es mejor dudar de todo. La frase dice: si te dan un papel pautado, escribe por detrás. Con eso me quedo. Gracias y hasta el siguiente. Rubrico mis libros como H.G. Quintana. Con la misma firma podéis encontrarme en redes. Escribo novelas y ensayos donde me concentro en las técnicas creativas de la literatura y el cine. La opción más recomendable para apoyar mi trabajo es comprando alguno de mis libros en Amazon, Apple Books, Barnes & Noble, LifeNac y librerías y múltiples tiendas de internet. También puedes suscribirte a Real y Ficción y dar me gusta a estos vídeos. Puedes escribirme a contacto@realyficcion.com para colaborar o simplemente comentarme algo. No te pierdas los nuevos proyectos. Gracias y hasta el siguiente.